son aquellas cosas que usted está buscando cuando usted va a comprar un buen producto? En muchas ocasiones lo que usted está buscando en el producto que está buscando, valga la redundancia, es precisamente lo que las compañías están promocionando y es precisamente lo que las compañías están poniendo al frente de ustedes. Por ejemplo, una compañía que se dedica a fabricar unos dispositivos para mejorar la audición. Hace unos años atrás ellos lanzaron una campaña para promocionar su producto. Y entre las cualidades que ellos mencionaban ahí en esta campaña, ellos hablaron sobre la compañía, pero también hablaron sobre el producto que ellos estaban fabricando. Y lo que ellos decían era que su producto era mejor que cualquier otro producto que estuviese haciéndole competencias a ellos en el mercado. Otra de las cosas que mencionaban era que tú no necesitabas visitar al doctor. Ellos decían que te iban a regalar incluso varios accesorios y terminaban ofreciendo toda la información de los pagos y el proceso para que aquellos viendo el anuncio pudieran hacer la compra. Y les confieso que gracias al Señor hasta el momento yo no necesito de estos dispositivos. Pero si yo estuviese necesitando uno, al ver ese anuncio me iba a haber tentado a comprarlo. Porque estaban diciendo cosas muy buenas y resaltando todo lo que este producto hacía. Y básicamente estaban diciendo, esto es lo que tú estás buscando y esto es precisamente lo que nosotros te estamos ofreciendo. Hermanos, la semana pasada, mientras el pastor Víctor estaba compartiendo el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, nosotros pudimos ver allí cuáles eran las evidencias, ¿no?, de una vida transformada por el Evangelio, y nosotros vimos que todos los creyentes tienen que tener 3 ingredientes principales. Tienen que tener amor, tienen que tener fe y tienen que tener esperanza. Y mientras la semana pasada nosotros veíamos los resultados de un ministerio fiel del Evangelio por parte del apóstol Pablo, que le estaba predicando el Evangelio, al nosotros adentrarnos en el capítulo 2 de esta mañana, nosotros vamos a ver qué es lo que debe tener un ministerio fiel del Evangelio. Si la semana pasada vimos los resultados del producto en la vida de los tesalonicenses, esta semana y esta mañana nosotros estamos viendo cuál fue el producto que el apóstol Pablo estuvo compartiendo con ellos. Y la verdad es que nosotros veremos que el ministerio del apóstol Pablo en medio de ellos fue un ministerio sincero y fiel en el cual ellos podían confiar. Y es así como estas campañas publicitarias funcionan. En muchas ocasiones, cuando empieza el anuncio, ellos comienzan por decirte y por mostrarte los resultados tan increíbles de su producto. Y luego ellos nos describen qué es lo que tiene ese producto para que nosotros lo compremos. Y mientras nosotros vemos esta mañana cómo fue ese ministerio del apóstol Pablo en medio de ellos, yo quiero que nosotros como iglesia en esta mañana veamos que nosotros tenemos que confiar en un ministerio sincero y fiel del Evangelio. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Que como iglesia tenemos que confiar en un ministerio que es sincero y que es fiel al Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces se ve un ministerio que es sincero y que es fiel al Evangelio? Y de una manera muy interesante es lo que nosotros vamos a ver en nuestro pasaje. Pablo le va a recordar a la iglesia de los tesalonicenses que él cumplió su objetivo de anunciarles el Evangelio con fidelidad, y él se lo demuestra a ellos al decirle cuáles fueron aquellas cosas que él hizo y cuáles fueron aquellas cosas que él no hizo cuando él estuvo con ellos para compartirles el Evangelio. Así que en esencia Pablo les dice, yo les di el Evangelio del Señor. Ese es el producto que yo usé con ustedes, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y miren qué es lo que conlleva ahora este Evangelio puro del Señor. Y mientras nosotros estamos viviendo en un mundo donde en cada esquina hay muchos llamados ministerios, hay organizaciones,
personas que tratan de llamar la atención de las personas para obtener seguidores, ganancias, fama, respeto, entre otras cosas. Nosotros vamos a ver en estos versos cuáles son aquellas cualidades de un ministerio que es sincero y que es fiel al evangelio en el cual nosotros podamos confiar. Porque esto nos ayudará a confiar en un ministerio que es sincero y que es fiel al evangelio. Así que vamos a ver 4 cualidades y vamos a comenzar ahora con la primera. Lo que un ministerio sincero y fiel del evangelio contiene es que primero, número 1, se mantiene firme ante la oposición. Un ministerio que es fiel y sincero se mantiene firme ante la oposición. Vayamos a leer nuevamente esos primeros 2 versículos. Dice ahí el apóstol Pablo: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Antes de nosotros considerar estas palabras iniciales de Pablo, es importante ver que ya el apóstol en el capítulo 1 venía animando a estos hermanos con sus palabras. Allí en el capítulo 1 él les recordaba y les dice que él le daba gracias a Dios por ellos, porque ellos recibieron la palabra de Dios en medio de tribulaciones. Y mientras él le está diciendo esto, él les recuerda cómo el haber recibido la palabra de Dios los había transformado, los había cambiado a ser una comunidad ejemplar, incluso para el resto de los creyentes en el mundo, ya que ellos estaban mostrando 3 cosas, que las vimos la semana pasada: su obra de fe, su amor en servirse unos a otros, y luego cómo ellos se volvieron de los ídolos para servir al Dios verdadero y tener una esperanza. La esperanza de que el Señor mismo vendría por ellos y que ellos iban a reinar con Él en su regreso por la eternidad. Y todo eso ellos lo tenían ahora porque ellos habían recibido la palabra del Evangelio. Porque ellos recibieron la verdad del Evangelio de Jesucristo que el apóstol Pablo les predicó. Y ahora en estas palabras que nosotros acabamos de leer, Pablo les está recordando a ellos cuál fue el propósito de él cuando él fue a visitarlos para entregarles el Evangelio. Lo interesante de esto es que Pablo les trae a memoria a ellos y les recuerda que él mismo, como apóstol, él había sufrido cuando él estuvo en la ciudad de Filipos por causa del Evangelio. Entonces aquí nosotros tenemos al apóstol Pablo, quien le dice a estos hermanos: oigan, antes de yo ir a ustedes, yo estuve en otra ciudad haciendo lo mismo que hice cuando fui a estar con ustedes. Y el resultado en aquella ciudad fue que yo fui maltratado. Y fue precisamente lo mismo que él enfrentó cuando él fue a la ciudad de Tesalónica. Sin embargo, a pesar de esos maltratos, en vez de renunciar y pensar que Dios simplemente le estaba cerrando las puertas, como a veces nosotros decimos: no, es que el Señor no quiere que yo comparte el Evangelio porque se me hizo difícil. No, Pablo dice: no, el Señor no me estaba cerrando las puertas. Yo me voy a mover y voy a seguir predicando el Evangelio. A pesar de la oposición, él se mantuvo firme en predicar con firmeza el Evangelio, sin importar lo que esto le causaría y las consecuencias que traería sobre su vida. Hermanos, nosotros en este preciso momento tenemos que ver y entender que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo al entregar el Evangelio al mundo gentil, mientras estaba viajando y estaba estableciendo iglesias, sí, era una situación y era un rol muy particular que él tenía, porque él era el apóstol designado para ir al mundo gentil. Y obviamente nosotros no somos apóstoles, ninguno de nosotros es apóstoles. De hecho, el día de hoy no hay apóstoles, solamente eran los de la Biblia, ¿ok? Sin embargo, más adelante el apóstol Pedro, luego cuando le escribe a las iglesias, le dice a las iglesias en su primera carta que la proclamación del Evangelio ahora le corresponde a todos los creyentes. Todos aquellos que han sido llamados por Dios, que han sido rescatados,
que han sido librados de las tinieblas y ahora han sido traídos a la luz admirable del Señor, el Señor lo ha hecho para que ahora anuncien y proclamen las virtudes de ese que los transformó. Así que sí, mis hermanos, cada uno de nosotros ahora tiene la responsabilidad de comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es algo, mis hermanos, que se tiene que llevar a cabo confiados en Dios para que cuando la oposición se levante en contra de nosotros, nosotros podamos permanecer firmes en el Evangelio. Porque incluso para nuestra naturaleza es algo que no tiene sentido. Incluso en un país en el que nosotros vivimos, el Evangelio es respetado, mis hermanos, en este país. Pero nosotros debemos tener cuidado con esto, porque al observar la firmeza de Pablo ante la oposición, esto siempre será una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo estamos como iglesia respondiendo ante la oposición? Incluso de manera individual, ¿cómo yo estoy respondiendo ante la oposición con el Evangelio? ¿Estamos cediendo ante la oposición? ¿Estamos suavizando el mensaje un poco para poder ganar más personas y que las personas no se sientan ofendidas con nosotros y con el mensaje que llevamos? Es muy lamentable, mis hermanos, ver cómo incluso en esta misma ciudad, aquí en Rock Hill, a pasos de nosotros, podemos ver cómo hay iglesias que han abandonado el Evangelio ante la oposición. Porque mientras este mundo de hecho se ha levantado para llamar a las iglesias que somos intolerantes, que somos retrógradas, que no estamos progresando, porque no aceptamos la agenda de la comunidad LGBT, vemos iglesias que en esta misma ciudad, mis hermanos, no muy lejos de nosotros, iglesias que han estado establecidas por muchos años, que en un principio predicaron el Evangelio y ahora han levantado esas banderas frente a sus iglesias. Las han hecho parte de sus escudos, de sus logos. Mis hermanos, han cedido ante la oposición. No se han mantenido firmes ante la oposición del Evangelio. Y están ahora promoviendo un estilo de vida que es incluso contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero también, hermanos, no miremos ni siquiera a otras iglesias. Miremos incluso nuestras propias vidas y observemos con cuidado, porque nosotros también podemos estar comprometiendo el Evangelio ante la oposición que podemos enfrentar a veces en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Cuando se levanta la oposición contra el mensaje que predicamos, ¿qué vamos a hacer? Cuando son personas que amamos, cuando son personas con las que compartimos constantemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir predicando el Evangelio con firmeza? ¿O vamos a reducirlo para que ellos estén contentos con nosotros? Vean cómo el apóstol Pablo no le tuvo temor a las consecuencias que traería la predicación fiel del Evangelio. Él había sido maltratado e incluso él está diciendo, oye, ¿sabes qué? Aunque yo siga siendo maltratado, yo voy a seguir compartiendo y comunicando la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que pararnos con firmeza ante la oposición y decir, nosotros vamos a continuar firmes en el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo. Y cuando nosotros vemos ministerios que no ceden ante la oposición, esos son ministerios en los cuales nosotros podemos confiar. También como iglesia, mis hermanos, procuremos que esa verdad del Evangelio nunca sea comprometida ante la oposición. Cuando hayan doctrinas que se comiencen a levantar en otros lugares, sigamos siendo fieles a la verdad del Evangelio. Y mis hermanos, creo y puedo decir esto con humildad, pero el Señor nos ha permitido como iglesia mantener la palabra de Dios como el centro de nuestras reuniones y de nuestra iglesia en todo lo que hacemos. Y eso es por la gracia de Dios. Cada semana nosotros estamos anhelando crecer en la palabra y estudiar libros completos de las Escrituras, para que sea el Señor mismo, por medio de su Espíritu Santo, edificándonos como iglesia. Así que yo les animo a que continuemos mostrando confianza
en el trabajo que como iglesia estamos haciendo de escudriñar las Escrituras. Pero también, mis hermanos, les animo a que ustedes continúen orando por aquellos que trabajamos en enseñarles a ustedes la palabra del Señor, para que el Señor nos mantenga fieles, que nos mantenga firmes ante la oposición que se levanta en contra de la palabra del Señor, y que esto después pueda verse reflejado en que ante la oposición nosotros como iglesia nos mantenemos firmes predicando la verdad del Evangelio. Incluso también a los niños que están acá presentes, los más jóvenes, cuando tus padres estén compartiéndote las verdades del Evangelio, cuando ellos te estén hablando acerca de Dios, es porque ellos quieren que tú sigas creciendo firme ante la oposición, porque vas a encontrar mucha oposición. Muchos amigos en tu escuela van a querer desviarte y van a enseñarte cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Así que, padres, les animo a que ustedes con firmeza sigan enseñándoles las verdades del Evangelio. Aunque parezca que la atención de ellos después se pueda ir detrás de otras cosas, lo único que va a ser efectivo, mis hermanos, para que sus hijos se mantengan firmes y fieles al Señor, es que sigamos dándole la verdad del Evangelio. Y es que no cambiemos eso por nada del mundo. Así que, niños, también agradezcan a sus padres, porque si están aquí es porque sus padres saben que hoy iban a recibir el Evangelio y por eso están aquí con ellos. Así que agradezcan a sus padres, denle las gracias y ahorita cuando ustedes salgan, realmente denle gracias a sus padres. ¿Okay? También, hermanos, nosotros vamos a ver que no solamente se trata de lo que se hace en un ministerio fiel del Evangelio y cómo Pablo está presentando las cosas que él hacía, sino en ocasiones también se trata de aquellas cosas que debemos evitar. Y precisamente un ministerio sincero y fiel del Evangelio no hace lo siguiente. Número 2, esta es la segunda cualidad. Y es que un ministerio que es sincero y fiel al Evangelio no busca sus propios intereses. Vamos a leer los versos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Y en estas palabras Pablo ahora le está mostrando, como ya él mencionaba, la veracidad de su mensaje y cómo él no buscaba su propio beneficio. Y cómo eso está demostrando que realmente él venía de parte de Dios para compartir el mensaje de Dios que estaba haciendo su obra en ellos. Y por lo tanto, Pablo les llama a que confíen en ese ministerio fiel del Evangelio. Y es lo que nosotros vemos en estos versos 3 y 4. Pablo le está recordando que su mensaje es verdadero, no tiene errores, dice él, no tiene impurezas, porque viene de parte de Dios mismo. Y al hacer esto, aunque produjera que los hombres no estuviesen contentos, estos hombres de la ciudad en Tesalónica que estaban furiosos porque Pablo estaba compartiendo este mensaje, Pablo les recuerda a los tesalonicenses y le dice, el fin de nosotros no es agradar a los hombres. El fin de nosotros es agradar a Dios. Tenía un profesor en el seminario que él decía que en su escritorio y en su oficina él tenía un letrero que decía, vives para la audiencia de uno. Mi vida solamente va para agradar a Dios. No vivo para agradar a los hombres. Y es lo que Pablo aquí le está diciendo a ellos. Recuerden, yo estoy aquí para agradar a Dios. Y es lo que él les menciona en el verso 5. Y de hecho es por esto que él buscaba agradar a Dios, que él no está buscando sus propios beneficios. Es lo que él dice ahí, no fuimos con palabras ni con pretextos para sacar provecho. Él dice, yo no estaba interesado en yo ganar un beneficio personal sobre ustedes. Él sabía incluso que él podía usar palabras que atraparan la atención de ellos e incurrir en métodos humanos para él comenzar a recolectar ofrendas, para él comenzar a recolectar ayuda o simplemente vivir de ellos con sus palabrerías. Como de hecho había muchos hombres en ese momento, en esa ciudad,
que lo hacían. Sin embargo, Él les recuerda que eso no fue lo que Él hizo, sino que Él se mantuvo fiel y Él fue a predicarles la palabra de Dios. Y esto es algo que también debe llamar nuestra atención, ya que Pablo continúa insistiendo en el Evangelio de Dios, en la palabra de Dios, siendo aprobados por Dios, con Dios como testigo. Aquí Pablo está asegurándose de ser muy claro con ellos. Y es muy probable que ellos estaban siendo señalados, a ellos los estaban incluso acusando y persiguiendo por su fe. Y una de las acusaciones que los tesalonicenses pudieran estar recibiendo, y por eso es que Pablo dice, yo tenía miedo de que mi visita a ustedes resultara en vano, es que las personas en la ciudad de Tesalónica pudieron haberle dicho a ellos, oye, pero ¿y ese apóstol que estuvo con ustedes? Ese apóstol Pablo que les predicó este mensaje, porque él no está aquí ahora con ustedes. Él se fue y los abandonó. Él realmente no busca el beneficio de ustedes, porque si no, él se hubiese quedado aquí y él hubiese permanecido con ustedes. Así que esto era uno de los ataques y de esas cosas que ellos pudieran haber estado recibiendo. Y mientras Pablo le está diciendo estas cosas, él le está esencialmente diciendo, hermanos en la iglesia de Tesalónica, esto es normal. Las persecuciones, los señalamientos, las aflicciones que traen el mensaje del Evangelio no los deben desanimar y no les deben llevar a pensar que esto no va a ser duradero y que esto no es genuino, sino que de hecho las persecuciones, las aflicciones, las dificultades que se viven por predicar el Evangelio son evidencias, no son causas para desviarse, sino al contrario, son evidencias de que estamos predicando el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Jesús lo dijo al anunciar su muerte a sus discípulos. Jesús les dijo allí al final de Marcos capítulo 8, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, Pablo sabía cuál era el costo de proclamar el Evangelio y también de vivir el Evangelio. Y de cierta manera él le está comunicando a los creyentes de la iglesia que eso iba a ser parte de lo que ellos iban a enfrentar al creer, vivir y proclamar el mensaje verdadero de Dios. Y de cierta manera, mis hermanos, el fin de la proclamación, de la recepción y de esta ejecución del Evangelio verdadero iba a traer como resultado no agradar a los hombres, pero sí el agradar a Dios. Y por eso es que un ministerio que es sincero y que es fiel al Evangelio, nosotros vamos a ver que no hay un deseo por agradar a los hombres para obtener ganancias deshonestas y obtener beneficios personales. Mis hermanos, así como el Evangelio puro del Señor Jesucristo ha pasado de generación en generaciones, nosotros debemos primeramente darle gracias a Dios por aquellos que han venido antes que nosotros, para que hoy en día nosotros tengamos su palabra con nosotros. Gracias a los apóstoles, a los discípulos de los discípulos de los discípulos, a hombres y mujeres que con fidelidad por los pasados 2000 años han entregado el Evangelio puro del Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros podemos tener la palabra de Dios incluso en español. Incluso quiero compartirles esa historia, porque muchos de nosotros, yo estoy leyendo hoy la Nueva Biblia de las Américas, pero yo crecí con la Reina Valera del 1960. Y yo sé que muchos de ustedes ahora mismo tienen la Reina Valera con ustedes. De hecho, la mayoría de los versículos que yo me sé de memoria, me los sé en Reina Valera 1960. ¿Okay? Y les quiero contar un poco de la historia de esta Biblia. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a tener la Biblia Reina Valera? Y esto se debe a un hombre. Este hombre se llamaba Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina vivió en unos tiempos donde la iglesia no permitía que la Biblia fuese traducida al idioma actual de la gente. Casiodoro de Reina hizo su misión el traducir la Biblia del idioma original, es decir, del griego, el hebreo y el arameo, al idioma del castellano. Y eso nunca nadie lo había hecho.
Así que Casiodoro de Reina comenzó con su trabajo de traducción, comenzó a esforzarse, pero por él esforzarse en hacer ese trabajo, él fue perseguido. Él tuvo que huir de muchos lugares y él vivía moviéndose de país en país, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, porque constantemente lo estaban persiguiendo por él querer simplemente hacer la Biblia, la palabra de Dios, accesible al pueblo de Dios. Y él estaba siendo perseguido. Y él estaba siendo ultrajado, mis hermanos. Y lo más interesante es que Casiodoro de Reina continuó con sus trabajos, logró publicar la primera Biblia traducida de los idiomas originales al castellano. Y cuando él la publicó, las que no saben qué, nunca puso su nombre en la Biblia. De hecho, a esa Biblia usted lo puede buscar después en internet, no lo busque ahora, por favor, pero después lo puede buscar y a esa Biblia se le conoce como la Biblia del oso. No tenía el nombre de Casiodoro de Reina en ninguna parte. Él no puso su nombre ahí. Él pudo haber puesto su nombre en esa traducción porque esa Biblia pasó a producirse, pasó a venderse y él pudo haber estado generando ganancias para sí mismo al poner disponible la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Sin embargo, luego uno de sus compañeros que incluso huyó con él en una de estas travesías, Cipriano de Valera, fue quien después comenzó a revisar la Biblia que él había publicado, comenzó a editarla, a hacerle ciertas ediciones y cuando la publicó le puso el nombre de Casiodoro de Reina. Y así es como nosotros tenemos la Biblia Reina Valera. Lleva el apellido de ellos dos. Mis hermanos, vean cómo Casiodoro de Reina entendió perfectamente que él tenía un mensaje de parte de Dios que se lo iba a dar al pueblo de Dios y él no iba a buscar ganancias deshonestas para sí mismo. Si no hubiese sido por Cipriano de Valera, nosotros quizás nunca hubiésemos sabido que fue Casiodoro de Reina quien produjo esa Biblia. Él fue fiel, él compartió el mensaje de la palabra de Dios y gracias a él, mis hermanos, muchos de ustedes y muchos de nosotros disfrutamos de una versión de una Biblia que es excelente y que todavía la debemos seguir utilizando. Pero mis hermanos, con ejemplos como estos, al ver al apóstol Pablo, al ver a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, entender cuál era su objetivo, nosotros debemos entender que estamos llamados de la misma manera a poner nuestra confianza en la obra que Dios va a hacer por medio de su palabra y no en lo que nosotros podamos o dejemos de hacer. Y las tentaciones van a llegar, mis hermanos. Van a llegar muchísimas tentaciones a nuestras vidas para buscar nuestros propios intereses, incluso como iglesia. Porque nosotros vamos a ver otros movimientos, otras organizaciones que van a comenzar a llamar la atención de los que nos rodean. Ellos buscarán atrapar a las masas, buscarán atrapar la atención de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Sin embargo, nosotros debemos descansar y confiar que Dios continuará realizando su obra en medio de nuestra iglesia y en medio de su pueblo a través de su palabra, mientras nosotros no busquemos nuestros intereses, sino que busquemos agradar a Dios al proclamar al evangelio verdadero y puro de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nosotros podemos ver eso, y mientras nosotros hemos visto ya que el apóstol Pablo se mantuvo firme ante la oposición, no buscó sus propios intereses, ahora él pasa a compartir incluso cuál es otra cualidad que un ministerio sincero y fiel del evangelio posee. Y lo vamos a ver en los versículos 7 al 10. Y es que un ministerio fiel y sincero del evangelio muestra afectos genuinos. Muestra afectos genuinos. Vamos a leer esos versículos del 7 al 10. Dice allí el apóstol Pablo: más bien nosotros demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues ustedes llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos
con ustedes los creyentes. Al comenzar esta sección que él comienza con ese más bien, nosotros vemos que el apóstol Pablo aquí está haciendo un tipo de contraste. Pablo les dice en los pasajes anteriores, yo no hice esto cuando estuve con ustedes, yo no busqué mis propios beneficios, más bien esto fue lo que yo sí hice cuando estuve en medio de ustedes. Y la evidencia principal a la que el apóstol Pablo recurre para dejarles saber que él cumplió el objetivo de agradar a Dios al compartirle el evangelio es su propia vida. Él les dijo, yo les di mi propia vida, ustedes pudieron ver mi vida. Yo no estaba escondido de ustedes, ustedes me pudieron conocer y ustedes incluso disfrutaron de tener mis afectos. Pablo le está recordando ahí que su vida al estar con ellos fue similar a una madre que cría con ternura a sus hijos. Como ustedes saben, mi esposa y yo estamos a punto de tener un bebé en un par de semanas. Sigan orando por eso, por favor. Pero por la gracia de Dios, nosotros hemos visto, y yo particularmente, ha sido muy interesante ver cómo incluso mi esposa ha ido transformándose, mis hermanos. Eso no me lo dijeron. Eso nadie me avisó acerca de eso. Pero ha sido bonito ver cómo ella durante el embarazo está velando todo lo que come. Está velando los ejercicios que hace, los movimientos que ella hace. También está limpiando más la casa. Y todas esas cosas ella las está haciendo porque ya en ella hay una ternura, hay un afecto por su hijo que todavía no ha nacido, donde ella lo que quiere es cuidarlo, es protegerlo. Mi hermano, si ustedes vieran cómo ella le habla, cómo ella le pasa la manita y todavía no ha nacido. Más o menos eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Yo tuve esa ternura con ustedes. Yo tuve afectos con ustedes. Yo les di mi propia vida y ustedes pudieron ver cómo yo los crié básicamente con ternura. En el Evangelio. Mis hermanos, en 3 semanas el apóstol Pablo pudo entregarles su vida. Y eso es lo que hace un ministerio fiel con el Evangelio. Entrega afectos que son genuinos. Entrega la vida entera. Aquí tenemos al apóstol Pablo. Mis hermanos, fácilmente el apóstol Pablo de todas las personas pudo haber dicho, no, yo no voy a estar compartiendo con ellos. Yo me voy a encerrar en un estudio, yo voy a seguir estudiando la palabra de Dios, yo soy un erudito, yo soy un cerebro. Sin embargo, tenemos al apóstol Pablo, quien de todas las personas pudo haber hecho eso, y él dice, y eso no fue lo que yo hice. Yo les di mi vida, yo viví con ustedes, yo compartí con ustedes y ustedes pudieron ver quién soy yo. Mis hermanos, esto es precisamente lo que hace un ministerio fiel del Evangelio. Mueve a que tengamos afectos genuinos por las personas y a que haya cercanía entre los hermanos. Nosotros debemos reconocer que aquí el apóstol Pablo no está hablándole a un grupo selecto de personas donde cada uno de ellos estaba individualmente viviendo su vida como cristianos, sino que él le escribe a una iglesia y les muestra que dentro de la iglesia esos afectos genuinos tienen que ser evidenciados. Nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que poder identificar y ver que como iglesia tenemos afectos genuinos los unos por los otros, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Así como Pablo le estaba recordando a ellos ahí en el verso 10 que él vivió de tal manera que el evangelio que les predicaba tenía validez, nosotros tenemos que ver eso en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros estamos llamados a vivir en comunidad y a poder edificarnos unos a otros. Y si no estamos unidos al cuerpo de nuestra iglesia local, nosotros no podremos mostrarnos esos afectos genuinos de unos a otros. Y por eso es que cuando nosotros vemos un ministerio donde unos por otros muestran esos afectos genuinos, donde las vidas están siendo compartidas y donde en medio de compartir nuestras vidas con los demás estamos viendo un crecimiento en la palabra de Dios, nosotros podemos confiar en que eso es un ministerio que está siendo sincero y fiel al Evangelio de Jesucristo.
y que se está llevando conforme a la palabra de Dios. Mis hermanos, esto nuevamente nos tiene que recordar a que nosotros debemos anhelar caminar en obediencia al Señor, para que la palabra de Dios siga transformando nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos viendo evidencias positivas en nuestras vidas de amor por los demás y de buscar el beneficio de nuestros hermanos, nosotros tenemos que regresar a las Escrituras, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestros corazones para que nos amemos mutuamente con un amor fraternal, como de hermanos, con un amor que es entrañable. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son aquellas cosas que a veces no estoy creyendo del Señor? Porque yo puedo estar buscando mis propios intereses. Y lo que sucede cuando yo estoy buscando mis propios intereses, cuando yo estoy pensando en que es que nadie se va a preocupar por mi familia, así que yo lo tengo que hacer, así que yo voy a buscar mis propios intereses. Me puedo comenzar a enfocar solo en mi familia, solo en lo que yo necesito hacer. No me sacrifico por los demás, no busco el beneficio de mis hermanos en la fe. Lo que yo no puedo estar creyendo es acerca de la provisión del Señor. No voy a creer que Dios es un Dios proveedor y que si yo vivo conforme a su palabra de cuidar por mis hermanos, de mostrar afecto y amor y sacrificarme y dar mi vida por mis hermanos, Él va a proveer para mí. Y por eso es que muchas veces no estamos viviendo conforme a eso, porque yo tengo que encargarme de hacer todo. Así que preguntémonos, ¿estamos realmente descansando en la provisión del Señor? ¿Estamos realmente descansando en su bondad, en su sabiduría que me ha otorgado esta iglesia y no otra? Porque hay veces que también pudiéramos ser tentados a, pues déjame irme a esta otra iglesia, déjame irme a ver con estos otros hermanos, porque ellos sí conocen, o ellos sí saben, o ellos sí son mis hermanos. Mira a tu alrededor, estos son los hermanos que el Señor te ha dado. Y Él lo ha hecho con sabiduría, sabiendo que cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos aquí para suplir las necesidades que tenemos. Y si uno de nosotros decide irse, nuestra iglesia va a perder algo que es sumamente importante. Va a perder una parte del cuerpo. Así que mis hermanos, nosotros nos necesitamos y confiemos en que el Señor, cuando diseñó el cuerpo de esta iglesia, le dio todo lo que necesitaba para funcionar. Así que confiemos, mis hermanos, en la iglesia que el Señor nos ha dado para ser edificados conforme a su palabra y que podamos servirnos unos a otros en amor, mis hermanos. Y de esa manera recordemos que nuestras vidas siempre deben dar evidencias y mostrar el Evangelio. No va a ser al revés, ¿no? No debemos entonces, como decía el pastor Víctor la semana pasada, nosotros nos vamos a vivir nuestra vida de tal manera que comunique el Evangelio y después, cuando yo quiera, entonces lo digo. No, yo voy a predicar el Evangelio, sin embargo, mi vida tiene que mostrar el Evangelio. Mi vida tiene que ser un reflejo claro del mensaje que yo estoy comunicando con mis palabras. Así que una y la otra van juntas, agarradas de la mano, y son esenciales para un ministerio sincero y fiel del Evangelio. Y por eso, mis hermanos, es que Pablo en esta sección los llamó a ellos a confiar en su ministerio. Porque el Evangelio verdadero produce cambios que son genuinos por personas que antes incluso no conocíamos, porque Pablo no los conocía y en 3 semanas llegaron a ser muy afectuosos para él. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. No nos conocíamos muchos de nosotros antes de llegar aquí. Hemos llegado aquí, podemos llamarnos familia. Hermanos, eso lo hace el Señor. Eso lo hace su palabra. Finalmente, Pablo concluye en los versos 11 y 12, mostrándoles también a ellos que un ministerio fiel y sincero del Evangelio es uno que exhorta a vivir en santidad. Un ministerio fiel es uno que exhorta a vivir en santidad. Leamos esos últimos 2 versículos. Dice allí Pablo: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria.
Aquí Pablo les muestra que siempre su exhortación para ellos fue de igual manera a que vivieran en santidad. Pablo no simplemente les compartió un mensaje que los hiciera sentir bien, sino que todo esto que le dice implica que él buscaba en ellos un cambio en su conducta. Ellos ahora tenían que vivir diferente y Pablo no simplemente aceptó sus pecados para dejarlos iguales, sino que él corrigió lo que tenía que ser corregido en sus vidas. Porque precisamente esto es lo que demanda el Evangelio. El Evangelio demanda vidas de santidad. Y esto es esencial para un ministerio que quiere ser fiel y sincero al Evangelio de Jesucristo. La iglesia que no llame a sus miembros a vivir en santidad no está siendo fiel a la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos confiar que cuando incluso en nuestra propia iglesia hay hermanos que nos exhortan a vivir en santidad, confiemos en eso, mis hermanos, y confiemos que eso es incluso provisión del Señor para ayudarnos a crecer en su palabra, para que vivamos vidas conforme a la palabra de Dios. El llamado a la santidad es indispensable en una iglesia cristiana, mis hermanos. Así que incluso cuando nosotros vayamos a compartir el Evangelio con otras personas, tengamos cuidado, como decíamos al principio, de no suavizar las cosas y decirle, no importa, tú ven a la iglesia y tú no tienes que cambiar nada. O sea, tú solamente ven y ya, y tú sigues viviendo como estás viviendo, pero ven el domingo. Mis hermanos, tengamos cuidado de predicar el Evangelio de esa manera, porque hay algo que es cierto. Sí, las personas tienen que venir como están, porque nunca van a poder cambiar aparte del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que sí, tienen que venir rotos, tienen que venir quebrantados, tienen que venir precisamente como son. Así de hecho llegamos cada uno de nosotros a los pies del Señor, tal y como éramos, quebrantados, con corazones sedientos del Señor. Así que invitemos a las personas a acercarse al Señor tal y como están. ¿Qué es un alcohólico? Que venga. ¿Es un drogadicto? Que venga. ¿Es un abusador? Que venga. ¿Es un manipulador? Que venga. ¿Tiene malos pensamientos? Que venga al Señor. No tiene que arreglar nada para venir al Señor. Ahora, cuando el Señor haga un impacto en su vida, créanme, el Señor se va a encargar de transformar su vida. El Señor se va a encargar de que ese que era alcohólico ya no es más alcohólico. Ese que era drogadicto ya no es dominado por las drogas. Ese que era abusador, manipulador, todo eso el Señor se encarga de transformarlo y cambiarlo. Y mis hermanos, todos estamos en ese mismo barco. Todos somos pecadores que el Señor nos ha transformado por su gracia y ahora unos a otros tenemos que exhortarnos, pero también animarnos y ayudarnos a vivir en santidad, mis hermanos. Y si tú estás aquí en esta mañana particularmente y tú entiendes que aún el propósito de tu vida no está claro, y al mirar los esfuerzos que tú haces para encontrar un propósito siempre son frustrados, siempre terminas sintiéndote peor y al final del día tú te preguntas si todo lo que estás haciendo por encontrar un propósito o por tener algo que hacer en esta vida resulta en vano o no. Yo quiero animarte a que tú mires a Cristo, que tú puedas ver que en Cristo, el mismo del cual Pablo predicó, el mismo que los tesalonicenses proclamaron y el mismo que nosotros estamos proclamando esta mañana, vino precisamente para darte una vida nueva y para darte esperanza. Cristo vino porque todos estábamos viviendo una vida que iba a resultar vana, vacía, sin propósito y sin esperanza. Y todo eso fue consecuencia del pecado. Y tú sigues experimentándolo al día de hoy por causa del mismo pecado. Así que mi oración es que tú puedas ver que hoy mismo Dios quiere que tú vengas a Él arrepentido de haber buscado propósito y sentido en esta vida fuera de Él. Y que tú le hayas dado la espalda a Él. Así que arrepiéntete de eso. Ven al Señor. Pon tu esperanza en Él. Confía en el ministerio fiel del Evangelio
que está buscando tus propios intereses, para que cuando el Señor venga en su segunda venida, tú estés con Él y tú puedas reinar con Él por el resto de la eternidad. Y eso es lo único que va a darte un propósito en esta vida. Y mis hermanos, mientras nosotros hemos visto estas cualidades que Pablo compartió con la iglesia en Tesalónica, nosotros pudimos ver que un ministerio sincero y fiel es uno que permanece firme ante la oposición porque comunica el evangelio sin disminuirlo o sin suavizarlo. Tampoco busca sus intereses porque comparte el evangelio sin buscar palabras para sacarle ganancias a las personas. También es uno que muestra afectos genuinos porque al compartir el evangelio se comparten las vidas. Y finalmente exhorta a la santidad porque es lo que el evangelio demanda. Vidas santas porque Dios es santo. Y al ver eso de un ministerio fiel y sincero del evangelio, yo simplemente, brevemente, quiero compartir con ustedes qué es lo que tienen en común aquellos llamados ministerios que realmente lo que quieren es aprovecharse de la gente. Porque hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque están alrededor de nosotros en todas partes. ¿Qué tienen en común los llamados ministerios en los que no podemos confiar? Número 1, se acoplan o se ajustan ante la oposición, disminuyen el evangelio y lo cambian para agradar a las personas. Número 2, buscan sus propios intereses, usualmente llamando tu atención con sus obras de caridad que ellos hacen alrededor del mundo, pero lo que usualmente están diciendo es: mira a dónde llegamos, mira lo que hicimos, mira las casas que construimos. Pero nada de eso está fundamentado en la verdad del evangelio y no te lo evidencian con vidas transformadas por el evangelio. Número 3, no hay afectos genuinos porque ni siquiera tienes acceso a sus vidas. En muchas ocasiones son figuras, son personas, son hombres que están detrás de plataformas gigantescas que llegan a miles de personas. Pregúntale a los que asisten a sus congregaciones a ver si los conocen. Usualmente no los conocen. Nadie sabe de su familia, nadie sabe de su vida. ¿Qué hizo esta semana? Nadie sabe. No son accesibles porque viven escondidos detrás de una plataforma donde lo que están buscando es ganancias deshonestas de las personas, y por eso no muestran afectos genuinos para aquellos que están alrededor de ellos. Y número 4, te vas a dar cuenta que no te van a exhortar a vivir en santidad, no van a corregir tu pecado, no te van a llamar a vivir en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es crecer sus masas, crecer sus lugares, y ellos no quieren que nadie esté en descontento con lo que ellos le están diciendo. Así que usualmente estas personas no exhortan a vivir en santidad, no corrigen el pecado en la vida de las personas. Y obviamente, ¿a quién le gusta que le digan que están haciendo algo mal? Hermanos, a mí no me gusta. Pero cuando viene de parte del Señor, tenemos que aceptarlo con amor, sabiendo que el Señor mismo está exhortándonos. Pero lo que estas personas no quieren hacer es que te sientas mal. Así que cuando tú veas estas cualidades en ministerios, en plataformas, ten mucho cuidado, porque lo que usualmente están haciendo estas personas es agradando a los hombres y no agradando a Dios. Mis hermanos, como iglesia, roguémosle al Señor que nosotros permanezcamos fieles a la palabra del Señor y que nuestra iglesia sea un reflejo de un ministerio fiel y sincero en el cual nosotros podemos seguir confiando, porque nos mantenemos firmes ante la oposición, porque no buscamos nuestros propios intereses, sino que buscamos agradar a nuestros hermanos mientras agradamos a Dios, porque seguimos compartiendo nuestras vidas con afectos genuinos, y finalmente porque estamos creciendo en santidad unos con otros. Oremos al Señor, hermanos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú